Buenas tardes a todos. Le la disertación tanto del doctor Varela, que es el presidente de la comisión, como del doctor Ismael Lofeudo, que se incorporó este año a la comisión y es el vicepresidente. El doctor va a referirse a temas de incumbencia de actualidad que últimamente han estado en boga y en disputa, digamos, por algunos proyectos legislativos relacionados al divorcio administrativo y al numerus clausus de los escribanos. Y el doctor Lofeudo va a continuar hablando de compliance y la protección de datos vinculado a la inteligencia artificial, que es una nueva incumbencia respecto del desarrollo de la profesión de los abogados. Así que bueno, si les parece, le damos la palabra al doctor Varela. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Hay algunos rostros nuevos que se acercan a la tarea de la Comisión de Incumbencias, lo cual es altamente gratificante y alentador. Como decía recién la doctora Nobile, este plenario es, yo no sé si el 26º, 27º consecutivo, que como tradición implantamos hace mucho tiempo y se viene repitiendo y tratamos de sostenerlo repetidamente porque el problema de las incumbencias profesionales subsiste constantemente. Y en particular, en los temas que hemos elegido en conjunto en la comisión para que me toque desarrollar a mí en particular, son dos temas que aparentemente no tienen nada que ver: los divorcios administrativos y el número clauso de escribanos. Pero, como ustedes verán, gracias, como es cierto lo que dijo un expresidente argentino, Ronald Reagan, todo tiene que ver con todo, y van a ver por qué. En principio, les adelanto que el tema de los divorcios administrativos viene siendo discutido desde hace muchos años. Yo recuerdo una de las últimas grandes discusiones que hubo sobre el punto fue en la provincia de Mendoza, un plenario de presidentes de colegios de abogados y de presidentes de cajas, jubilaciones de abogados de todo el país, organizado por la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados. En ese momento también participé y se sacó un documento muy importante, muy duro y al mismo tiempo muy bien fundado en contra de la pretensión que había de ciertos grupos de establecer el divorcio como un trámite puramente administrativo. Pero yo creo que hace más de 15 años que se viene discutiendo esto, por lo que mi memoria, medio deteriorada ya, pero que todavía tiene presente, por lo menos hace no menos de 25 o más, pero 25 años como mínimo, que cada tanto surge la propuesta, a veces muy informalmente, pero que trasciende a los medios, sobre todo, fundamentalmente a los medios de comunicación, y otras veces formalmente con proyectos legislativos. Algunos inclusive absolutamente inconstitucionales desde alguna provincia. Por ejemplo, en Río Negro, en una oportunidad, se planteó algo que abortó enseguida, porque no se podía sostener, ¿no? Pero está siempre esa inquietud. Nosotros hace mucho tiempo entonces que venimos discutiendo con esto. Pero todo lo que se ha dicho, incluso de parte de la abogacía, y que ha servido hasta ahora para frenar todos los intentos de establecer el divorcio como un trámite puramente administrativo, creo que son bastante conocidos, por lo menos por los que están asistiendo física o remotamente a esta convocatoria, como para insistir mucho más en ellos, por más grandilocuentes que hayan sido en algunos casos las expresiones manifestadas y demás. A mí me parece que lo interesante es tal vez tratar de buscar, bucear algunas de las motivos para que queden desnudos, ¿no?, que generan este tipo de iniciativas. Y para eso tenemos que hacer una mínima mención a la sociología y a la filosofía. Y recuerdo siempre una anécdota acá producida
en el Colegio de Abogados de La Plata hace muchos años, hay algún testigo presente, en la que un famoso profesor de Derecho Civil, de Derecho Comercial mejor, exactamente, no recuerdo el apellido ahora, un profesor de la UBA, vino a disertar sobre un proyecto muy interesante desde el punto de vista económico y jurídico, que era el de los fondos comunes de inversión inmobiliaria, proyecto que nunca prosperó. Pero este hombre comenzó hablando de las relaciones entre la filosofía y el derecho, y uno de los asistentes, que también era un distinguido y prominente abogado especializado en derecho comercial en la ciudad de La Plata, pidió hacer una pregunta, y ¿qué tiene que ver el derecho con la filosofía? Bueno, algunos se empalidecieron, otros tratamos de sostener la risa, pero el hombre lo dijo de buena fe. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene obviamente mucho más que ver que lo que este doctor nos preguntaba. En realidad, como el derecho y la filosofía son productos culturales y el derecho está inevitablemente insuflado por la filosofía dominante en una sociedad en un momento determinado, podríamos empezar a preguntarnos cómo es esto, cómo puede ser que haya una idea y una propuesta y un proyecto de que el divorcio pueda consumarse administrativamente. Es que realmente hay en la sociedad un interés sincero, real, efectivo, por convertir al trámite de divorcio en un trámite burocrático, administrativo. Evidentemente el derecho, como se suele recordar siempre, va atrás de los hechos y tiene que consagrar hechos o situaciones jurídicas determinadas que no estaban previstas o que por no estar previstas nunca fueron reguladas antes. Pongamos por ejemplo el divorcio, que fue un tema que se trabajó en nuestro país durante más de 100 años. Históricamente ustedes saben que el divorcio ingresó a la legislación civil argentina por una situación política y duró muy poco. Pero cuando el clamor, por decirlo así, o la necesidad de la sociedad impuso que se tratara seriamente la cuestión del divorcio, el divorcio desembarcó en el derecho civil, fue aceptado por todo el mundo, inclusive hasta tuvimos las últimas modificaciones en el año 15. Bueno, acá no hay ninguna duda de que había una cultura, un sistema cultural con bases filosóficas, obviamente, que buscaba una solución de ese orden. La pregunta sería si realmente hay una necesidad, hay un reclamo, hay una aspiración de la sociedad argentina por establecer el divorcio en forma administrativa. Sobre todo teniendo en cuenta que el matrimonio, a contrario de lo que dice el derecho canónico o de lo que es en el derecho anglosajón, en la Argentina el matrimonio es una institución, no es un contrato. Por lo tanto, este es el primer y grave problema, por lo menos para los que estudian derecho, que no necesariamente son todos abogados, porque además hay abogados que no estudian derecho, lamentablemente. Esta es la primera cuestión. ¿Esto se puede considerar así o no? Desde el punto de vista nuestro, que es cuasi gremial, acuérdense que el Colegio de Abogados no es un gremio, ni tiene intereses gremiales. Los intereses gremiales, la ley del Colegio de Abogados dice que se pueden organizar de otra manera fuera del colegio. Pero bueno, evidentemente no vamos a negar la realidad de que hay detrás de todo esto una cuestión de lucha por el mercado de servicios jurídicos. Pero al margen de la lucha honesta y lógica y legal de luchar por el reparto o el acceso al mercado de servicios jurídicos, hay cuestiones esenciales que hacen a la organización social, al Estado de Derecho. Y estas fundamentalmente son las que nosotros, desde el punto de vista de las incumbencias, nos preocupa y atendemos. De allí, por eso, es que sostenemos que realmente no tiene ningún sentido práctico, ningún sentido jurídico la búsqueda de disolver el vínculo conyugal desde el punto de vista burocrático administrativo.
Esto lo decimos sin perjuicio y sin necesidad, entiendo, de sobreabundar en los argumentos que se han vertido sistemáticamente en los últimos 6 meses, diría yo, a propósito de un proyecto que está todavía boyando en el Congreso de la Nación, pero que aparentemente no tiene posibilidad de prosperar, de justamente establecer este sistema administrativo. No voy a abundar en esto porque sería repetir cosas dichas por otros, frases hechas y que todos conocemos, cuáles son los obstáculos reales, pero concretamente se trata de una cuestión inconstitucional y fundamentalmente no necesitada ni pedida por la sociedad. Y los legisladores que promueven estas cuestiones que la sociedad no necesita, no pide, no quiere, realmente hacen pensar si el sistema representativo político tiene sentido, con gente que actúa como como mandatarios en estas condiciones y en esta forma. Después, al final, si ustedes quieren, podemos dialogar sobre las cuestiones, digamos, estrictamente jurídicas, pero desde el punto de vista de la profesión del abogado, no tiene mucho sentido indagar mucho más sobre la legitimidad de estas propuestas. De alguna manera estamos tratando nosotros acá de responder al embate de quienes están interesados en establecer el sistema de divorcio administrativo. ¿Se trata de un problema desregulatorio? Bueno, si se trata de un problema desregulatorio, entraríamos en una discusión filosófico-política. La desregulación es un mecanismo, es un método muy apropiado, que tiene sus límites también. Por ejemplo, en estos días, ayer creo, se conoce una vuelta de tuerca más en el sistema de cielos abiertos, la desregulación del transporte aéreo comercial, pero no ha sido la desregulación total. Por ejemplo, todos los aspectos de la seguridad en la navegación, en la aeronavegación y la seguridad aeroportuaria se mantienen vigentes como en los últimos 50 años. Entonces, desregular de esta forma así tan abrupta todo el sistema jurídico establecido para tratar jurídicamente los casos de disolución del vínculo matrimonial es algo racional. Por supuesto, tampoco se puede justificar ni siquiera desde el punto de vista filosófico-político el tema de la desvinculación burocrática. Hay algo que es interesante también tener presente, es que el proyecto o los proyectos, porque son distintos y cada tanto se turnan y se modifican o se agregan o se quitan algún matiz a la propuesta, en realidad está poniendo de relieve la existencia de intereses concretos de orden profesional y diría yo mercantilizados del ejercicio profesional del servicio, que es impulsado por una corporación. Y aquí deberíamos detenernos un minuto, aunque sea, para volver a recalcar los conceptos que creo que todos compartimos, la diferencia que existe entre una corporación y un colegio, o entre la corporación y la colegiación. Cuando se persiguen intereses estrictamente económicos, como es el caso de buscar desplazar al abogado de la tarea de la actuación judicial en el divorcio con el pretexto de que es más económico, pero en aras de la economicidad se destrozan una cantidad de derechos e instituciones que después van a requerir necesariamente la intervención de la justicia y de más abogados y de más pleitos. Se advierte que el tema de la corporación implica el interés de un grupo en, digamos, perseguir fines específicos y propios, que es lo que diferencia a la colegiación, que es típicamente la que ejercen los abogados como otras profesiones también, en las que el fundamento es del establecimiento del colegio es el interés general, el bien común.
Es decir, el colegio, aquí y en todo el país donde existe colegiación legal, se instituye como una forma de regular el ejercicio profesional a través del otorgamiento de la matrícula bajo ciertas condiciones y el mantenimiento de la matrícula bajo ciertas condiciones, generalmente sujetas al cumplimiento de reglas éticas. Cuando se rompe este mantenimiento de reglas éticas, que es lo que arbitra la situación de divorcio vincular, es donde aparece claramente la presencia de la corporación. Y hablando justamente de corporación, tenemos que afrontar en este encuentro el segundo tema que se ha anunciado, que vamos a tratar, que es el del número clauso. El número clauso técnicamente alude al número cerrado, clauso justamente quiere decir eso, de puestos de servicio de escribanía. Nosotros tenemos que señalar que también aquí nos encontramos con lo que podríamos llamar una de las graves y importantísimas inconsistencias o inconsecuencias constitucionales en nuestro país. Ustedes saben que no es fácil acceder a un empleo o al desempeño de la función de escribano en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias argentinas. Hay un número determinado en cada jurisdicción por la cual los candidatos a acceder a los mismos están sometidos a una serie de trabas o de condicionamientos. Básicamente, hay tres normas constitucionales que son violadas sistemáticamente por el número clauso. Primero, el artículo 14, la garantía constitucional de trabajar. Fíjense ustedes qué curioso que con el tiempo, no ha sido siempre así, pero en los últimos años ha quedado categorizado de esta forma: para ser escribano primero hay que ser abogado. Con lo cual yo siempre hago la deducción de que la escribanía o el trabajo de escribano o el servicio de escribano es una incumbencia más de la abogacía. Primera cuestión. Segunda cuestión, de la cual se podría derivar inclusive que los colegios de escribanos no tienen sentido de ser. Deberían ser un departamento de los colegios de abogados. La segunda cuestión es que si es una incumbencia de la abogacía, como las propias leyes instituyentes y los decretos ley de facto, porque en la provincia de Buenos Aires ustedes saben que los escribanos no tienen una ley orgánica. Ellos hablan de ley, pero es mentira. Es un decreto de facto del gobierno militar. Este sistema es una forma totalmente inconstitucional de determinar el acceso a puestos de trabajo de los abogados, de aquellos abogados cuya especialización ha sido la escribanía, pero que primero fueron abogados. Así es que inclusive en nombre de todos esos colegas colegas que no pueden acceder a esos puestos, sería legítimo que los colegios de abogados interpusieran algún tipo de acción. Lo que hasta ahora, pese a las propuestas que ha hecho esta comisión, por supuesto, en ningún lado ha tenido suficiente eco, más que decir, qué interesante, qué ingenioso, pero de ahí no pasa. Habrá que ver por qué. En segundo lugar, ustedes vieron que el himno nacional argentino dice: ved el trono a la noble igualdad. Bueno, pero ¿cómo podemos cantar ved el trono a la noble igualdad cuando no hay igualdad, violando el artículo 16 de la Constitución Nacional, para poder acceder al ejercicio de la escribanía? Es una violación concreta al sistema constitucional. Y finalmente, también, esto es algo que uno debería reclamar, las instituciones deberían reclamar al Congreso de la Nación, y lo voy a leer porque el texto es largo y no querría confundirme, que es el texto concreto, la norma indicativa
del inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Atribuye al Honorable Congreso legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Trabajar, por ejemplo, es un derecho humano básico. Es decir, está abierta la puerta por la propia Constitución para reclamar del Congreso una legislación que de alguna manera liquide este sistema de número clausa. Y además están vigentes, dolorosamente vigentes, las violaciones concretas al artículo 14 y 16 de la Constitución Nacional con el sistema de número clauso que sostienen los escribanos. ¿Cuál es el origen? Como hemos hablado, hemos referido algo de la cultura. ¿Cuál es el origen del número clauso en nuestro país? O mejor dicho, ¿cuál es el origen del número clauso en Europa y los descendientes de los europeos? Descendientes por las buenas o por las malas, porque nosotros hemos sido, este país con sus habitantes originarios fueron conquistados por los europeos y se trasplantó aquí básicamente, con algunas particularidades que diríamos localismos, la cultura europea, sobre todo la cultura europea mediterránea. Bueno, dice la historia que Justiniano fue el primero que le dio funciones a los actualmente llamados notarios, pero también es cierto que Carlomagno fue fundamentalmente el primer emperador del mundo, diríamos, del mundo conocido, que organizó a los notarios, a los escribanos, no notarios, escribanos en ese momento porque escribían, la obligación y el cargo, el mandato de que por la escritura mantuvieran vigentes los mandatos reales. O sea, había condiciones sociales, culturales, el analfabetismo completamente desarrollado en la sociedad, como para que el escribano o alguien tuviera la función de escribir para una necesidad de fijeza y mantenimiento de las normas vigentes en ese momento. Pongo siempre este ejemplo porque realmente desde la época de Carlomagno hasta nosotros han pasado muchas cosas. Y la función de los escribanos ha ido acompañando esas varias cosas importantes que han pasado. En distintos lugares del mundo se ha establecido de distinta manera ese ejercicio profesional. Pero fíjense ustedes, durante la etapa que podríamos llamar de la vigencia del sistema económico mercantilista hasta la Revolución Industrial, el escribano se fue afianzando fundamentalmente en los servicios que prestaba, sobre todo para el desarrollo de las primeras empresas colonizadoras, realmente colonizadoras, sobre todo en el hemisferio norte. Después, con la Revolución Francesa, bueno, ustedes saben que la Revolución Francesa disolvió todas las corporaciones porque eran un producto medieval. Y como los abogados no estaban organizados en colegio, sino que eran una de las corporaciones, disolvió también la corporación de los abogados. Pero así como han sobrevivido las cucarachas y dicen que van a sobrevivir también a la radiación atómica, los escribanos sobrevivieron. Y no solo sobrevivieron a la Revolución Francesa, sino que además se consolidaron, porque en la Revolución Francesa los constituyeron concretamente como funcionarios del Estado. Bueno, eran tan funcionarios del Estado que se salvaron hasta de la Revolución Rusa. Los soviéticos los mantuvieron, porque eran parte necesaria por esa función administrativa que tienen del Estado totalitario soviético. Y ahora hemos llegado a la revolución de las comunicaciones, que algo seguramente nos va a desasnar, por lo menos a mí, nuestro amigo Lofeudo. Y los escribanos siguen tan vivitos y coleando. Pero claro, seguramente Ismael va a poder darnos alguna punta de dónde puede empezar a flaquear ese poder extraordinario que han tenido hasta ahora los escribanos a través de los siglos. Quizá estemos en un momento en el que la posibilidad
de cambio, de modificación de esta forma de ejercicio profesional absolutamente monopólica, pueda tentar a las autoridades, a quienes ejercen el poder político, en dar una visión distinta de esta forma de ejercicio profesional. El Colegio de Abogados de la provincia, por ejemplo, ateniéndose justamente a esta puja permanente de los escribanos tratando de caranchear algunas de las incumbencias de la abogacía, ha iniciado una tarea importante, que es la de plantear necesariamente, mediante inclusive un proyecto de ley federal, no ley nacional, modificar el número clauso, eliminarlo y hacer que el ejercicio profesional sea libre. Algunos dicen, pero libre como en Norteamérica o como en Inglaterra. Bueno, yo personalmente creo que no es posible comparar peras con manzanas, ¿no? No podemos establecer el sistema del common law, es totalmente ajeno al sistema continental y no tiene por qué necesariamente emparentarse. Pero fíjense que hay un país muy cercano a nosotros, que fue parte de nuestro país, la República Oriental del Uruguay, que tiene el mismo sistema jurídico continental que nosotros, y sin embargo ahí no hay número clauso. Y no hay número clauso de escribanías porque la Constitución de la República Oriental del Uruguay justamente contiene cláusulas libertarias muy parecidas a la de nuestra Constitución, y en oportunidad, ya hace casi más de 100 años, de discutirse este tema, se coincidió en que establecer un número clauso de escribanías o de escribanos era contrario a los principios constitucionales. Y los escribanos funcionan en otro sistema, dentro del mismo marco legal, exactamente igual al nuestro, el mismo sistema jurídico, sin embargo, funcionan con el número clauso. Esto debería ser, desde el punto de vista de las incumbencias profesionales, desde el punto de vista de nuestra comisión cuasi gremial, vuelvo a reiterarlo siempre, debería ser un motivo digamos, más que un motivo, un elemento de fuerza, de apoyo, para buscar la liberación de este ejercicio profesional. Y cuando digo de este ejercicio profesional, no puedo omitir señalar que la existencia de una doctrina de la que participan lamentablemente muchos colegas nuestros y algunos muy empinados desde el punto de vista académico, generan todo un debate sobre si el escribano es un funcionario o es un profesional. Si fuera un funcionario, que no lo es, si fuera un funcionario debería estar sujeto a otras normas, entre ellas tener una remuneración fija. Y si es un profesional, y lo que ellos hacen es ejercicio profesional, esta debería ser absolutamente libre y accesible a cualquiera. Desde el punto de vista, digamos, macro, que es el de las incumbencias profesionales, también es importante destacar que cualquier proyecto que mantengan los escribanos en materia de incumbencias padece de un grave defecto, y es que ustedes saben que, de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Educación Superior de la Nación, vigente desde 1994, el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Educación, determina cuáles son lo que antes llamábamos incumbencias y ahora se llaman actividades específicas reservadas al título, no a la profesión, al título. Y en particular, con respecto al título de escribano, desde el año 17, por la resolución del Ministerio de Educación 3401, no se le ha adjudicado ninguna incumbencia o ninguna actividad específica reservada al título de escribano, porque se está analizando el peso, digamos así, académico, el valor del título de escribano.
En cambio, por esa misma resolución, por el anexo 5, creo que están fijadas cuáles son las actividades profesionales reservadas al título de abogado, con lo cual, y esto es norma nacional, con lo cual cualquier norma de otra especie que pudiera afectar las incumbencias del abogado entraría en un conflicto normativo que requeriría por lo menos una declaración de la más alta instancia judicial de la Argentina para determinar si prima la ley de educación superior, que es la ley específica, o una ley puntual y coyuntural, como podría ser, por ejemplo, la de las sucesiones extrajudiciales o la de los divorcios extrajudiciales. No así en el caso que se resolviese por ley de la Nación también, tendría que ser una ley federal para que tenga alcance en todas las provincias, liquidar el número clauso. En fin, esto también es otra deuda enorme que tiene las organizaciones representativas de los abogados en materia de incumbencia, porque el Ministerio de Educación de la Nación reconoce a los abogados específicamente realizar los procesos de sindicatura en sociedades. Y sin embargo, las leyes de la Nación todavía no lo reconocen. Y la Corte nuestra de la provincia, que tiene 2 secretarías especializadas en el tema, la Secretaría de Planeamiento y la Secretaría de Servicios Jurídicos, sigue sosteniendo que los abogados no pueden ser peritos en materia sindical, de sindicaturas. Bueno, en general este es el panorama bastante poco claro en materia de lo que está firme, lo que es legislación, lo que es norma vigente, pero nos permite ver de todas maneras la posibilidad que existe de seguir sosteniendo la necesidad de eliminar el número clauso de escribanos y de alguna manera así contrarrestar desde el punto de vista estrictamente constitucional y jurídico los avances puramente corporativos o gremiales, mercantiles, crematísticos, para ser más concretos, que sostienen los escribanos cuando apuntan contra el ejercicio de incumbencias que están reservadas exclusivamente a nosotros, los abogados. Bueno, espero no haber dado demasiada lata con esto, y si después alguien quiere hacer alguna pregunta y la puedo contestar, con mucho gusto dialogamos sobre el asunto. Hasta aquí nada más. Gracias. Bueno, ahora Ismael, no sé si va a continuar hablando sobre compliance y... A ver... Vamos a resolver un tema técnico y después de... Ahí está. Bueno, la idea de sumarme, como le decía el doctor Varela, a la comisión también era para poner sobre la mesa algunos temas nuevos en los cuales podemos desarrollarnos como abogados, y me ha tocado desde hace varios años lidiar no con escribanos, sino con contadores, y son los contadores los que se dedican a escribir los códigos de ética de las organizaciones. Curiosamente, ¿no? En vez de tener abogados involucrados en cuestiones éticas, los contadores son los que los redactan. Este tema de compliance es un tema que se viene tratando bastante en los últimos años. Hace poquito terminó una diplomatura, creo, aquí en el colegio de esta temática. Recomendé muchísimo a un montón de colegas que la hagan. La hicieron hasta de otras provincias, porque no es habitual que se tenga acceso a este tipo de formación. Y bueno, el compliance es algo que se viene tomando forma desde hace un poco más de 20 años por un escándalo de corrupción, que es un escándalo, el caso Enron de la energética en Estados Unidos, básicamente por fraude en las declaraciones y en los balances de la compañía, que llevó a establecer normas de auditoría. Y ahí es donde entran los contadores en esto. Son los contadores los que hacen las auditorías de las compañías, los que controlan los balances, los que tienen las normas para verificar transparencias. A eso, en los fondos, a eso se le empezó a sumar
normativas sobre prácticas anticorrupción y para evitar sobornos. Entonces siguen siendo los contadores los que verifican a dónde van los fondos, qué tipo de pagos se hacen, autorizan los pagos, verifican que no se hagan pagos para de facilitación o para ganar favores. Empezaron a surgir normas para evitar los sobornos en Estados Unidos, la famosa FCPA, normas en Reino Unido, en distintos países, para luchar contra los sobornos y la corrupción en las compañías. Todo eso siempre fue un ámbito de acción de los contadores, que además los contadores están acostumbrados a algo que se empieza a instalar como tendencia global, que es son los enfoques basados en riesgos, que nosotros los abogados no los tenemos incorporados en el grado, no los tenemos incorporados en los posgrados, que implica evaluar riesgos, es decir, evaluar esa probabilidad de ocurrencia. Voy a ir en el otro lado. Esto voy a sentar enfrente. Evaluar qué tan posible es que algo negativo ocurra, qué tanto daño puede generar a la compañía, al cliente en la situación, y en función de eso ver qué medidas se pueden tomar para disminuir ese riesgo. Eso, que parece una pavada, es algo que los abogados no hacemos, que los contadores lo tienen muy incorporado, los auditores lo tienen muy incorporado y manejan herramientas de cuadros y calculan valores y evalúan todos los riesgos en las compañías y están muy acostumbrados a hacerlo. Por eso las áreas de compliance y de auditoría interna son de los contadores y ahora empezamos a tener un poquito más de intervención los abogados. ¿Por qué este tema de compliance jurídico empieza a tomar relevancia? Por lo menos yo porque entro un poco en el compliance a partir de las últimas regulaciones a nivel global, por la cuestión de los datos personales. Hubo un cambio muy fuerte en el 2018 cuando en Europa se aprueba la regulación de protección de datos personales, el famoso GDPR, o la Regulación General de Protección de Datos, que es una regulación que toma como principio el de la responsabilidad proactiva y demostrada, accountability en inglés, que implica que las empresas tengan que tener procesos de evaluación de riesgo constantes, tomar medidas, evaluar esos procesos, medir los riesgos y constantemente llevar un registro de cómo actúan para evitar que haya problemas y que se generen riesgos o que se incumpla con la normativa. Ahí la carga de demostrar que se está cumpliendo con la normativa está en la empresa. Y es un enfoque mucho más proactivo al que estamos acostumbrados, el europeo. Hay organismos de control en los cuales se puede denunciar a las empresas, a las distintas compañías, y estos organismos auditan, controlan, sancionan y aplican multas. Y además, quienes no cumplen con estas normativas también tienen un daño reputacional. Yo estoy hablando de normativas europeas que acá decían, ¿para qué? No me afecta. Bueno, este es el mapa de países en el mundo que tienen normativa de protección de datos. Hay que hacer algunas aclaraciones porque Argentina tiene una normativa de hace casi 25 años que estaba pensado para la realidad de las centrales de información de riesgo crediticio que informaban a deudores que tenían deudas y se les generaban daños. Entonces para eso, ese fue el mayor riesgo que se cubrió en el 2001 cuando se hizo la 25326 de protección de datos. Pero, de cualquier manera, esa ley tiene algunos principios importantes que protegen a los datos de los titulares de los datos. Y eso hizo que seamos declarado país con un rango de protección adecuada de datos personales y podamos intercambiar datos con la Unión Europea libremente. Básicamente la normativa se aprobó por esto, por presión de organismos, de bancos, de empresas europeas que dijeron, bueno, necesitamos que ustedes tengan un nivel de protección que sea considerado adecuado y equivalente al de la Unión Europea y al de los países europeos para poder mandarles información de clientes y que no tengamos problemas en las casas matrices. Aprobamos la ley con un organismo que no tenía independencia, con lo cual estaba bastante controvertida la capacidad y el poder de fuego del organismo, pero a nivel normativo y formalmente alcanzaba. A Europa le alcanzó con eso y es la ley que tenemos hoy.
Sin embargo, después del 2018, después del 2016 que se aprobó el reglamento europeo, que empezó a regir el 25 de mayo del 2018, un montón de otros países adoptaron normativa de protección de datos siguiendo el criterio del reglamento europeo y de esta proactividad y esta responsabilidad demostrada que exige el reglamento. Y un montón de otras pautas y obligaciones que establecen las empresas. Entonces, todos esos países, en definitiva, adoptaron eso como estándar. Ese reglamento hoy es el estándar global de protección de datos y esta práctica de la responsabilidad proactiva demostrada, esta accountability, este método de evaluación constante de riesgos, de chequear constantemente normativas que establecen obligaciones a las empresas y mostrar que se cumple con eso, hoy es una práctica habitual en todo el mundo para todas las empresas. Y ahí empezamos a tener un montón de funciones los abogados, controlando las normativas que salen, verificando que se cumplan en normativas antilavado, en procesos internos de investigación por corrupción, por soborno, por filtraciones de datos internos en las compañías, por protección de datos, por todo lo que tiene que ver de prácticas para combatir el terrorismo y desde el uso de verificar que los regalos empresariales no implican sobornos, ahí tenemos influencia de los abogados. Toda la operatoria de las compañías pasa por un área de integridad y de ética, en donde generalmente había contadores y ahora empezamos a tener más intervención los abogados. Y este criterio que estableció el Reglamento General de Protección de Datos en 2016, que entró en vigencia en 2018, es el mismo que tomó la Ley de Inteligencia Artificial Europea que se aprobó este año. Con lo cual, para todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, para el manejo de información de personas, para la implementación de inteligencia artificial, se implementan estos procesos de revisión continua, de documentación continua de riesgos y de medidas de mitigación de riesgos. Cualquier empresa que quiera ofrecer servicios en el exterior, y sobre todo Europa, o que tenga clientes que sean europeos, indirectamente va a tener que cumplir con estas pautas. Entonces, hoy en día que empezamos a mirar afuera, a ofrecer servicios afuera y trabajar para compañías del exterior, tenemos los abogados que empezar a meternos en temas de compliance, anticorrupción, protección de datos, que son temas que hoy se están usando en todo el mundo y además con los cuales todas las compañías tienen que cumplir indirectamente, porque el cliente que nosotros tenemos nos exige que todos los proveedores cumplan con estas normativas, porque tiene un cliente más grande de Europa que le exige garantizar que no va a darle los datos de los clientes europeos a una compañía argentina que está en Rawson, que va a procesar esa información sin cumplir con normas de seguridad. Entonces, nadie va a poder brindar servicios a compañías europeas si no cumple con esto. Las ramificaciones y las consecuencias de este tipo de normativas en Argentina son enormes. Hace poquito comentaba con una empresa petrolera de las más grandes de Argentina que ellos tienen normas de compliance, normas de transparencia, tienen todos estos procesos implementados y los proveedores de ellos también los tienen que cumplir. Ahora, los proveedores son empresas de la Patagonia que por ahí son de 10 personas y obviamente no tienen un departamento legal que puede implementar normas de cumplimiento, de transparencia, de ética. Entonces, como necesariamente sus proveedores la tienen que cumplir, les terminan dando asistencia, los terminan guiando y los asisten para cumplir con estos procesos, para implementar los procesos en sus pequeñas compañías, en los pequeños estudios jurídicos también, y de esa forma, demostrando que siguen esas pautas de trabajo, pueden ser proveedores de servicio a grandes empresas. Con lo cual, por más que sean pequeñas pymes, en algún punto tienen que cumplir. Y en muchos casos no pueden desarrollar un área de compliance interno, con lo cual van a acudir a estudios jurídicos que les brinden ese servicio. En materia de lavado de activos y criptomonedas y criptoactivos, ahora se aprobaron varias normas en la UIF, en la CNB y en el UIF, CNB y Banco Central, que trataron el tema de lavado.
¿Qué es lo que pasó? Bueno, exigen que haya un compliance officer, una persona que verifique todas las normas antilavado, que elabore informes, que cumpla con un montón de pautas de compliance. La verdad que la normativa es muy ilustrativa, muy completa, la de la UIF, la 49, y básicamente incorpora todo un código de buenas prácticas a los proveedores de servicios activos virtuales, los exchanges de criptomonedas. No hay gente que realice ese trabajo, porque y me han consultado, che, ¿vos hacés esto? No, la verdad que no tengo tiempo. Y fíjate, pero tal estudio grande no lo hace, no, tampoco lo toman. Y la verdad que no hay gente que tome casos y que se dedique a asesorar en temas de transparencia y cumplimiento y compliance para todas estas industrias a las cuales se les está llevando a cumplir con estas pautas, que hoy son pautas globales y que por eso a mí me interesaba participar de la comisión de convención. No tenemos incorporado en la formación de grado, es decir, no tenemos compliance como materia de grado y tampoco la tenemos en posgrados. Entonces, hoy hay un área, la verdad, una cantidad de servicios importantes que se pueden dar a pymes, que se pueden dar a grandes empresas y que no las estamos dando porque no la tenemos incorporada, no la tenemos al radar de la formación de los abogados. Esa fue una de las grandes consecuencias del reglamento de protección de datos. Este sistema de gestión de calidad y gestión de riesgo continuo, porque esta es una cuestión, no es algo que se hace una sola vez. Hay que diseñarlo, escribirlo, implementarlo y controlar el cumplimiento, con lo cual también está la pata de educación, que tal vez probablemente no la hagamos nosotros, pero puede ser uno de los tantos servicios que podemos brindar, que es capacitar y dar cursos y dar charlas a todos los empleados de las compañías en estos temas. Parece una pavada, pero dar una charla de compliance a una compañía y que quede algo en los empleados es todo un desafío, porque dar un PowerPoint y tomarles un examen multiple choice no sirve para nada. Hay todo un tema de cómo hacerlo de forma divertida, la gamificación, los desafíos, que te dé puntitos, que no sé, hay 1000 formas, y yo he visto cursos de compliance y charlas de estas o capacitaciones de este tipo para incorporar estos conocimientos que tienen una calidad de desarrollo a nivel de diseño, multimedia, la verdad que es espectacular. Son bueno, con actores, obviamente, uno hace de un personaje, el otro hace el otro, hay que darle casos prácticos a los empleados. Digamos, hay toda una cuestión de capacitación que también tiene que ser constante. Alguien la tiene que diseñar porque esa capacitación se tiene que adecuar a las normativas nuevas que vienen saliendo, con lo cual alguien tiene que analizar las normativas, entenderlas, interpretarlas y bajarlas a algo práctico que pueda ser llevado adelante en capacitaciones y ser llevado a los empleados. Y hay que acreditar que se cumple con capacitación continua también. Con lo cual eso es un área de servicios que está muy subexplotada. La compañía que tiene estos sistemas de gestión de calidad tiene un valor de marca muy superior. A mí me ha pasado que he registrado bases de datos en la Dirección Nacional. ¿Alguno registró una base de datos de un cliente en la Dirección Nacional alguna vez? No. ¿Nadie? El trámite es súper sencillo. La Dirección Nacional te da un QR y vos podés poner en la página web que tenés la base de datos registrada. Eso en el exterior vale, porque cuando se contrata a alguien, se hace un due diligence de quién se va a contratar, se revisa la página, cuáles son los procesos, y esas cocardas, esos simbolitos, las medallitas, todas esas cosas, esas registraciones sobre todo este tipo de temas, son valorados en el exterior. Y vuelvo a este mapa, tenemos casi toda América Latina con normas que Chile la aprobó en la ley de Chile siguiendo GDPR desde hace 15 días. Entonces, toda América Latina y casi todo el mundo valora la cuestión de protección de datos. Entonces, una empresa que cumple con todas estas normativas vale más con marca y tiene más posibilidades de ofrecer servicios. Y a nivel ciberseguridad también, porque todas estas políticas de protección de datos implican un registro de información, entender qué datos se recolectan, cumplir con distintos procesos que al área de seguridad informática de la empresa también le permite saber, frente a un incidente de seguridad, qué información se tiene, de quiénes, y va a poder cumplir
con la notificación de la filtración. Yo no sé si se acuerdan que Mercado Libre tuvo una filtración de datos y mandó un mail a todos los clientes, a todos los usuarios de Mercado Libre, avisando qué datos se habían filtrado y que los cambien, que se aseguren de que si tenían esa clave, que cambien la clave, que sepan que se filtraron datos de identificación o domicilio, toda esa información la notificaron a cada uno de los usuarios. Si no la recibieron ustedes es porque sus datos no se filtraron, pero eso quiere decir que Mercado Libre tiene una política de privacidad y procesos de protección constante implementados. De hecho, me consta que los tiene, porque es una de las empresas que más importancia le da a estos temas. Ellos adoptaron este criterio de la regulación europea como estándar de la compañía y para todos los países, y sabían qué clientes, qué usuarios se habían afectados en la filtración, qué datos, y les informaron a esos usuarios cuáles datos concretos se habían filtrado, cuándo, y bueno, y para que puedan obrar. Entonces, eso da seguridad en la compañía. No es lo mismo hacer eso que publicar un aviso en el diario, todos nuestros datos se filtraron, cámbienlos por las dudas, ¿no? Más allá de que no tengan una multa que sea significativa, porque la verdad que si es por la regulación nacional, Cencosud tuvo 4 multas graves y que no llegaban a los 300.000 pesos. Y perdieron todos los datos de clientes, de tarjeta de crédito, de pagos. La infracción de tránsito es más cara. Sí. Fue un caso muy famoso, tenían los postnet y las terminales de los supermercados trabados con una pantalla que les exigía un rescate porque tuvieron un ransomware. Les encriptaron toda la información y les bloquearon todos los supermercados, no podían facturar, no podían cobrar y perdieron los datos de los clientes. Económicamente no les pasó nada. Y a nivel reputacional, por ahí en Argentina tampoco. Pero bueno, quedaron. El daño marcario está, ¿no? Hay que ver si ellos en el exterior les afecta o no. Pero si la idea es crecer y la idea es poder ofrecer servicios afuera, eso pesa. Entonces, el GDPR de alguna forma implementó y hizo que vengan para quedarse estas prácticas. Hay que respetar los derechos de los usuarios, tenemos que saber qué datos recolectamos, para qué, hay que recolectar los consentimientos, hay que saber para qué recolectamos la información de las personas, informarle para qué la vamos a usar, registrar ese consentimiento que recolectamos. Cuando el tratamiento es muy masivo, implica un riesgo muy alto, por ejemplo en la inteligencia artificial que va a tratar muchos datos, que va a perfilar usuarios y demás, hay que hacer una evaluación detallada de los daños que pueda causar y tomar medidas específicas para minimizar ese daño. Hay que notificar las brechas, hay que documentar todo el proceso y ahí estamos los abogados. Las políticas de las empresas es redactar políticas, es decir, pautas generales de cómo llevar adelante los tratamientos de datos, cómo llevar adelante, cómo vamos a actuar frente a los regalos empresariales, cómo vamos a actuar frente a las contrataciones con el Estado, cómo vamos a actuar frente al uso de tecnologías. Todos esos son documentos legales que tienen las compañías, grandes o chicas. Podemos tener unos modelos y después usamos los mismos, pero hay que adaptarlos y hoy no los estamos escribiendo los abogados, están escribiéndolo otras áreas, los contadores. Los códigos de ética que yo veo están escritos por contadores, no son códigos de ética de abogados. Y bueno, sí, yo tengo esta cosa, de decir, ¿por qué hay tantos contadores en un área que es claramente jurídica? Y porque nosotros no lo estamos viendo como un negocio. La función del delegado de protección de datos es una función claramente jurídica. Y después que se impuso todas estas prácticas por el reglamento de protección de datos, viene la cuestión de la inteligencia artificial. Ahora tenemos esa tendencia de meterle IA a todo, o sea, y la IA está en todos lados, todos quieren IA. La ley nos da un cronograma de implementación, la ley europea. La ley europea ya se aprobó, ya empezó a regir, y para Europa hay determinados tipos de inteligencia artificial que están prohibidas. Que acá en Argentina tenemos, por ejemplo, la identificación biométrica en tiempo real, que es lo que pasa en Cava, pero en la Unión Europea esto está prohibido. Eso ya está vigente. La normativa europea tiene
todas el mismo criterio. Que primero entra en vigencia son las sanciones y los casos más graves. Y a medida que pasa el tiempo, se hace efectiva la parte de la normativa que establece condiciones y pautas para las prácticas más generales y menos severas. Si hay que prohibir algo, lo prohíben, está prohibido desde el día que se aprueba la normativa. Y después, a medida que pasa el tiempo, se da tiempo a las empresas para que implementen todos los procesos internos de control, de documentación y demás, para mostrar que cumplen con las otras pautas. Todo lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial de alto riesgo, que son la mayoría de las inteligencias artificiales que necesitan un asesoramiento jurídico, va a empezar recién a estar obligatorio el año que viene, 2025. Ahora, no es que hay mucho tiempo, porque los procesos que implementan inteligencia artificial llevan un tiempo. Implementar una aplicación, desarrollarla, probarla y empezar a usarla lleva un montón de tiempo de desarrollo. Bueno, el sistema de notificaciones y presentaciones todavía tiene mejoras y se empezó hace 12 años, ¿no? Hace 14 empezaron con las pruebas. Entonces, un año de tiempo no es tanto. Y en ese año de tiempo hay que evaluar cómo se va a usar, hay que verificar que se respeten los derechos de las personas cuyos datos va a tratar la inteligencia artificial. Hay que cumplir con todas estas pautas, porque si nosotros vamos a tener una compañía argentina que va a usar inteligencia artificial y va a vender servicios al exterior, le van a exigir cumplir con la normativa europea de inteligencia artificial y la de protección de datos, con lo cual no podemos escapar de tener que respetar estas pautas. Incorpora esta cuestión de la accountability y del enfoque basado en riesgo, la normativa de inteligencia artificial, y establece algunas categorías de inteligencia artificial. Hay algunas que están prohibidas, que son inaceptables, por ejemplo las que hacen manipulación a nivel psicológico, las del estado de identificación biométrica en tiempo real, pero hay otras que son las de alto riesgo. Después hay otras que son las que tienen riesgo de transparencia, que son estas que generan deepfakes, que generan textos o fotos. Bueno, ¿qué pasa con esas? Hay que notificar que se está usando inteligencia artificial para generar la imagen, porque si no al usuario se lo puede engañar. Entonces la empresa tiene que ser transparente, y este es un principio de GDPR, la transparencia. Y hay que ser claro informando que se está usando inteligencia artificial para generar una imagen. Y además debería estar etiquetada, tener alguna información la imagen o el archivo de audio o lo que se genere que permita identificar que eso fue generado con inteligencia artificial. Estos deepfakes o estas manipulaciones que se hacen desnudando personas, por ejemplo, sí, que ahora están dando bastante que hablar, bueno, deberían estar identificadas como falsas. Las empresas que generan eso, cuando tengan que cumplir ya con esta normativa, y ya si quieren vender el servicio desde antes también, deberían identificar esas imágenes como falsas. Por eso, el uso de estas imágenes no es un problema tan grave, sí, es un problema grave hoy, pero ya está en la normativa previsto esto. Es decir, cualquier empresa que genere imágenes con inteligencia artificial, que las altere, que las modifique, va a tener que aclarar que son imágenes falsas y tomar medidas para que esas imágenes falsas no generen un daño, no sean usadas para impersonar, para que no se difunda, para suplantar identidades, para que no den daño. Extorsionar. Para extorsionar, para lo que sea, porque tienen una responsabilidad porque están generando eso. Entonces, ya está contemplado en la normativa europea. Si acá lo vamos a considerar como un delito, como algunos proyectos, hay más de 20 proyectos que están vinculados con inteligencia artificial ahora en el Congreso, algunos plantean el uso como un delito, agravarlo, un delito agravado por uso de inteligencia artificial. Bueno, acá estaría dentro de las responsabilidades civiles, digamos. La compañía que generó esto va a ser responsable si no tomó medidas para mitigar esto y para evitar que eso sea, que las imágenes sean usadas para generar un daño. Después, la ley también habla de modelos de inteligencia artificial de propósito general. Está el terror esto de la inteligencia artificial de Terminator, ¿no? Que tiene muchísimas funciones y hace todo. Bueno,
También establece un montón de procesos de mitigación de riesgo para este tipo de inteligencias que hoy no existen, pero pero que ya están considerados en la normativa, que tienen que cumplir con todos esos principios y que a lo largo del paso de tiempo seguramente van a tener alguna regulación específica que se reservó la Comisión Europea para establecer algunas obligaciones más. Y después hay otras inteligencias artificiales como las que tenemos en los teléfonos para identificar caras, para sacarle la foto linda al gato, para optimizar procesos que no tienen mayores regulaciones porque digamos, no generan daños. Porque acá lo que importa es la afectación de derechos. Entonces, ahí de nuevo, los abogados tenemos un rol importante, porque quienes vamos a estar para alegar que se afectaron derechos con el uso de las tecnologías somos nosotros. Los sistemas de alto riesgo involucran identificación biométrica cuando pueda ser permitido, es decir, identificación con datos que permitan identificar de forma fehaciente a la persona. Como la identificación biométrica del banco. La huella digital, el rostro, el iris. ¿Eso estaría dentro de lo permitido por la normativa? Si es solo para verificar la identidad de la persona y no tiene otro uso, o sea, valido que es la persona y borro los datos, sí, podría estar permitido. Está bien. Si lo usé para identificarle la cara y para reservarle el lugar en la empresa y para asistencia laboral, no. Está bien. De hecho, hoy no se está haciendo. Y hay un problema con las oficinas que usan las empresas que tienen identificación biométrica, porque las empresas no quieren ese tipo de identificación en empleados, porque colisiona con distintas normativas legales de distintos países, no quieren recolectar información innecesaria, porque la verdad es que uno se puede identificar de otra forma, y que el edificio tenga incorporado una identificación facial es un problema a nivel regulatorio. Con lo cual genera un roce, genera que el área legal lo tenga que revisar, genera que en el contrato haya que poner cláusulas específicas donde se preserve la identidad, la privacidad de los datos de los empleados, tiene implicaciones en cuestiones legales. No está bueno que el edificio tenga identificación, la verdad que no es necesario. Claro. No tenemos que incorporar tecnología excesiva con una finalidad, la finalidad es identificación, de la forma menos invasiva posible. Y eso ahí tenemos que intervenir nosotros los abogados para determinar hasta dónde hay una afectación de derecho y hasta dónde podrían afectarse derechos laborales de las personas. Infraestructuras críticas, cuando hay inteligencia artificial que va a manejar sistemas, que van a manejar servicios públicos y demás. Cuando hay sistemas de inteligencia artificial implementados en educación, y esto yo todavía no lo vi, pero no dudo que o debe haber, o lo vamos a ver, que colegios o instituciones educativas implementen inteligencia artificial, porque claro, tienen un montón de datos de alumnos. Ni hablar cuando son alumnos de menores de edad, cuando lo van a perfilar, cuando pueden extraer con inteligencia artificial, procesar información masiva de los alumnos, identificándolos, trazando patrones, perfiles de los alumnos, y pueden extraer conclusiones y hacer filtrado de alumnos, negándoles derechos, negándoles el acceso a determinados beneficios, discriminándolos. La discriminación con inteligencia artificial es algo que ya lo estamos viendo. Santiago Belinkis, que es un divulgador de tecnologías, siempre habla de inteligencia artificial y él menciona que la forma de saber si uno es feo o lindo es ver qué gente te recomienda Tinder. Porque Tinder te clasifica, te perfila y te presenta a candidatos que son tan lindos o tan feos como vos. Entonces primero te segmenta y si sos feo te va a presentar gente fea. Si sos lindo te va a presentar gente linda. Entonces, saber que si sos lindo o feo, te registras y fíjate qué candidato, claro. O sea, la aplicación te diría claro, en qué lugar estás. Sí. Está bien. Y pero eso es, según esta normativa, es ilegal. ¿Por qué? Porque violaría todo el principio de transparencia de las que establecen estas normas, donde hay que explicarle al usuario cómo se procesan los datos, qué tipo de perfilado se va a hacer con la persona, qué consecuencias va a tener. Y eso hay que hacerlo. Y ahí tenemos que estar de nuevo revisando y diciendo, pará, vos, área de negocio, ¿querés implementarme esto?
déjame ver qué es lo que querés hacer, porque las áreas de negocio quieren facturar, quieren meter inteligencia artificial y afectan derechos de particulares, de consumidores, y después exponen a la compañía a demandas. OpenAI, que es la que hizo ChatGPT, ya tiene demandas de New York Times, demandas de discográficas, demandas de empresas que hacen ilustraciones. El New York Times todavía está en curso y ahora van a auditar todo el dataset, toda la información con la cual entrenaron ChatGPT para ver si usaron artículos del New York Times, porque claro, ante algunas preguntas ChatGPT responde con textos que son citas textuales del New York Times. Entonces hay claramente violaciones de derecho de autor y ahora están en juicio con el New York Times. Habrá que ver cuánto le va a salir a ChatGPT pagarle eso, porque si toda la inteligencia artificial basó su entrenamiento para saber qué es un artículo periodístico en el New York Times, hay que darle al New York Times su parte de la torta. Claro. ¿Eso es verdadera inteligencia artificial o es acopio de datos? Es que la inteligencia artificial en realidad saca promedios. De la información que se le da, extrae una respuesta probable que siga esa instrucción. Es decir, yo le pido, escribí un artículo periodístico sobre los accidentes de tránsito en la ciudad de La Plata. Va a escribir un artículo periodístico probable, es decir, un artículo que siga las pautas generales de cualquier artículo periodístico con los cual fue entrenado y que va a hablar de accidentes de tránsito en la ciudad de La Plata. Entonces, lo que nos ofrece es un promedio. Es decir, tiene un montón de artículos periodísticos cargados en la base de datos, tiene información de la ciudad de La Plata y tiene información de accidentes de tránsito. Entonces va a tomar la forma de escribir promedio de los artículos periodísticos y eso lo va a llenar con información de accidentes de tránsito de la ciudad de La Plata. Que si no la tiene, va a incorporar información probable de accidentes de tránsito. Es decir, si no hay información cierta, sabe en general, de qué tratan los accidentes de tránsito, algún auto, algún peatón, algún muerto, algún herido. Selecciona de una inmensa base de datos. Claro. Por eso los datos están en el medio de esta cuestión. Y los datos personales también. Porque ahí es donde se procesan muchísimos datos personales y se pueden inferir datos de los datos que tengo. Entonces yo sé que todas las personas de determinada edad, de determinado lugar, con determinados gustos, miran tal película, le voy a sugerir tal otra porque probablemente le guste, que es lo que hace Netflix, nos perfila todo el tiempo. También podría negarle un trabajo porque sé que esas personas con este perfil son problemáticas. Un caso que estábamos discutiendo el otro día, yo les pregunto a ustedes, esto para mí era como un prejuicio, ¿no? Que si tienen que contratar un hombre o una mujer de 25 años como empresa y como empresario pensando en beneficio, ¿a quién contratan? ¿Al hombre o a la mujer? En igualdad de... Yo siempre pensaba que el hombre tenía, obviamente, como que iba a sacar menos licencias el hombre y convenía más económicamente. Ahora, alimentándolo con toda la base de datos de recursos humanos, podés identificar que los hombres generan más conflictos, porque tenés más reclamos, tenés más incidentes, tenés más tickets, más reclamos a recursos humanos de los hombres que las mujeres, porque las mujeres quieren preservar el empleo y entonces generan ambientes de trabajo más pacíficos, más tranquilos, más colaborativos, y la tendencia es pero eso lo sabemos porque le empezamos a alimentar los algoritmos con otra información, que es la de recursos humanos, con otros datos de recursos humanos, no solo licencias, con los reclamos, informatizamos otro tipo de datos y empezamos a encontrar otro tipo de patrones. Entonces, yo, por ejemplo, ese criterio no lo tenía. Entonces... No, yo la verdad que tampoco, no. Eso lo conseguimos. O sea, en realidad era como que siempre las mujeres a esa edad, digamos, era o sea... Claro, uno dice, va a sacar 25 licencia. años va a sacar licencia, sí. Es un prejuicio, en definitiva. Pero bueno, por el otro lado, va a ser menos conflictiva. Entonces, si quieren ambientes menos conflictivos y menos reclamos, entonces contratan más. Pero eso se puede obtener usando bases de datos de recursos humanos, reclamos laborales y mucha más información.
Hay que notificar que la información se va a usar para eso, porque ahí claramente va a afectar derechos, va a haber sesgos en la contratación y ya hay normativas internacionales que tratan de evitar sesgos en las contrataciones. Entonces, bueno, hay impacto en distintas áreas en el uso de los datos, en el procesamiento de los datos, y hay que controlar para qué se va a usar toda esta información y para qué se van a usar estos productos con inteligencia artificial. Si afectamos derechos, entonces vamos a tener problemas y tenemos un posible conflicto. Y además, tenemos que tener documentados todos estos procesos porque ante un litigio vamos a tener que documentar, todo ese proceso documentado, se lo vamos a tener que presentar al juez, vamos a tener que mostrar el dataset, cómo lo entrenamos y cómo evitamos cualquier sesgo en el uso de inteligencia artificial para mostrar que no generamos ese daño. ¿Por qué? Porque somos responsables de la inteligencia artificial que usamos y los daños que causamos. Y la forma de defender es tener implementados estos procesos y todas estas distintas medidas de mitigación de riesgo para evitar estos posibles conflictos futuros. Ya termino, ¿no? En el tema de derecho, acá vamos a tener un montón de problemas si en la justicia se empiezan a usar sistemas de inteligencia artificial para procesar información y se afectan derechos de diputados, de las partes. A ver, la perfilación con inteligencia artificial, la evaluación de riesgo de reincidencia en comisión de delitos, la evaluación de pruebas, todo con inteligencia artificial es extremadamente peligrosa y tiene que estar bien auditado el sistema. Tenemos que tener claro cómo se entrenó, con qué información y que no haya sesgos. Se usó para dictar sentencias en Estados Unidos y obviamente la gente afroamericana era culpable, ¿no? Entonces, ahí lo que tenían era un sesgo claro, lo cargaron con todas las sentencias y vieron trasladado el sesgo de los jueces a la inteligencia artificial. Entonces hay que detectar esos sesgos, hay que compensarlos, se puede generar información para generar neutralidad y evitar el sesgo, se le pueden cargar, por ejemplo, sentencias artificiales donde si detectamos que la mayoría de los condenados son afroamericanos, para evitar un sesgo racial, bueno, modifiquemos eso y pongamos que el condenado no era afroamericano, veamos el tema de la edad, el tema del género, porque para que ese sesgo no se traslade a las sentencias. Es decir, ¿es relevante que sea afroamericano para dictar la sentencia? ¿O es relevante que sea hombre o mujer? ¿O importan los hechos? Bueno, la inteligencia artificial saca un promedio. Entonces, si un elemento de ese promedio es una cuestión racial, eso se va a manifestar en la salida. Entonces, esas cuestiones que pueden generar sesgos se tienen que detectar, hay que evaluar y hay que compensarlas. Porque si no, lo que podemos tener es un sistema de inteligencia artificial que reproduzca todos esos sesgos y después va a haber que explicarlo. Si la administración tributaria va a usar inteligencia artificial para detectar conductas presumiblemente de evasión fiscal o asignados un riesgo como contribuyentes, lo primero que yo le pediría es, bueno, dame el algoritmo, decime cómo lo entrenaste y cómo funciona. Y explícamelo claro, no me traigas un ingeniero que me va a explicar en un lenguaje... No, explícamelo que se entienda. Y ahí supongo que se va a caer la prueba. También todo eso sujeto a prueba, o sea, lo estoy pensando yo desde mi lugar como abogada, trasladado hoy a tribunales. Acá en la realidad, por ejemplo, de La Plata, cómo se podría trasladar el lenguaje de un ingeniero para que lo explique en tribunales y que todo eso que vos estás planteando pueda caerse esa prueba, digamos. No, se le pide a un perito que intervenga. Sí, el perito le va a pedir el dataset de entrenamiento, va a haber que acreditar que fue el dataset de entrenamiento y si no lo tiene documentado va a ser un problema. Por eso, esta normativa europea empieza a regir el año que viene para los casos de esto que estamos diciendo donde hay afectación de derechos. Pero no podemos llegar al año que viene con el sistema implementado sin haber documentado cómo lo hicimos y cómo lo entrenamos. Porque si después tenemos un reclamo, se nos cae todo. Está bien, pero hoy en la Argentina esa normativa no está. No existe, pero la defensa la puedo poner igual. Claro, sí. Si me están afectando un derecho, probame
No, la Constitución rige igual, Claro. y si la discriminación está, Entonces, en definitiva se podría probar. hoy se usan inteligencia artificial y me perjudican, yo la hago caer pidiendo que me presenten el dataset de entrenamiento, que me prueben que con eso lo entrenaron, que me muestren cómo funciona, cuál es el criterio, si tenía sesgo, si no, si existe ese sesgo que me perjudicó, y bueno, pido que se descarte todo lo generado con este sistema, que no se use ningún sistema de inteligencia artificial que me pueda perjudicar. Yo creo que hoy se caería, porque nadie implementa todos esos procesos y porque están vendiendo productos, y en general se sale a vender un producto sin pensar en todas estas cuestiones que tenemos que empezar a poner sobre la mesa a los abogados. Es decir, esto tenés un problema y no te sirve de nada. Y un tema que me preocupa en lo judicial es que se usa inteligencia artificial para elaborar informes, porque se puede procesar mucha información. Hoy lo tenés en el procesamiento de imágenes, por ejemplo, en los casos de distribución de imágenes de abuso sexual menores, se usa, pero para procesar todas las imágenes y para identificar imágenes probables con casos de abuso sexual de menores y usar esas de prueba, porque cuando hay muchísima información hay que hacer un filtrado. No perjudicaría al imputado porque estoy descartando evidencia. Ahora, si usan un sistema de inteligencia artificial para elaborar un informe en base a toda esa información, ese informe no puede tener el valor de una pericia, porque puede tener cualquier sesgo producto del que se haya originado el dataset de entrenamiento del sistema de inteligencia artificial. Entonces, obviamente lo vamos a cuestionar, que nos muestren cómo se entrenó, cómo funciona, y si me perjudica, planteo que hay un sesgo que me perjudica y que se descarte. Pero el peligro es que el juez lo tome como una pericia, ¿no? Entonces, ahí me preocupa qué cosas tienen inteligencia artificial y que no se les otorgue más valor que el que deberían tener cuando se usa en la justicia. Así que bueno, para algunas cosas para redondear es que todos los sujetos que intervienen en cualquier producto que tenga inteligencia artificial para la normativa europea tienen responsabilidad sobre esta verificación de la transparencia, de la seguridad, del entrenamiento, de evitar los sesgos y sobre los riesgos que genera la inteligencia artificial. La normativa europea menciona al que la desarrolla, al que le importa en la Unión Europea, al que la distribuye, distintos sujetos. Todos son responsables de velar por esta evaluación de riesgos. No se eximen diciendo, se lo contraté a él. Eso es una de las cuestiones. Y esta cuestión de la evaluación constante de los riesgos que genera la inteligencia artificial. Por eso hay un trabajo que es bastante pesado, que es establecer procesos de evaluación periódica de todo. Tenemos que evaluar periódicamente las cuestiones vinculadas con los datos que recolectamos, qué los hacemos, cómo, si estamos respetando todos los procesos, si se desarrolla un producto y tenemos ese producto funcionando, bueno, cada 6, 12 meses tenemos que revisar que ese producto esté funcionando como tenía que funcionar, que no lo hayan cambiado y no nos hayan avisado, porque tenemos un enfrentamiento con las áreas de producto y de negocio constantemente. El negocio quiere ir para adelante, quiere vender, y nosotros tenemos que revisarlo antes de que lo saquen a la calle. Bueno, y este proceso es constante, con lo cual las áreas de legales y de compliance de las compañías tienen que incorporar gente para hacer estas revisiones constantes. Y si no la pueden incorporar, tienen que contratar gente de afuera que las haga y que la sepa hacer. Entonces, me parece que es un área muy interesante para empezar a meternos los abogados. Yo conozco abogados que ya se están ofreciendo servicios de compliance, ya se están metiendo, están desarrollando sus procesos y bueno, empiezan a ofrecer estos servicios a las compañías. El tema antilavado ya lo tenemos y las empresas cripto tienen que empezar a implementar todos esos sistemas, están las resoluciones publicadas, hay que ponerse a leerlas y ver ahí cómo se empieza a ofrecer el servicio si se quiere incorporar. Y fíjense todo lo que implica el diseño de una inteligencia artificial, que esté bien diseñada, que estén bien los procesos de recolección de los datos, que sea legal la recolección, el uso, el tratamiento, la transparencia, la evaluación constante, que se cuiden los datos y estos riesgos. Todo esto es algo
que hay que hacer constantemente, periódicamente, y que requiere un trabajo de los abogados, y toda esa documentación hay que sentarse y escribirla. ¿La actividad del abogado sería complementaria de la actividad de las oficinas de organización y método? No conozco oficinas de organización y método. En general las empresas tienen sus oficinas de organización y métodos para trabajar en misión y funciones y procedimientos. Ah, Digamos, la actividad del abogado sería complementaria de lo que hacen esas oficinas específicas. sí. ¿Y quién está en esas oficinas? No, en general los licenciados en administración. No, el abogado. Los que salen de económicas, digamos. Claro. Eso De otra es lo facultad. que veo yo todo el tiempo, que los de la administración y los Claro, el economistas licenciado son... de administración puede mostrar un pergamino que lo habilita. Digo, para ver cómo encaja la actividad del abogado. Ellos nos dan una intervención a nosotros para que nosotros evaluemos lo que se va a hacer. Y que Sí, no se lo evaluar desde el derecho, desde Claro, lo jurídico, del riesgo qué jurídico. se afecta, si se está afectando algún derecho. Algún derecho. Nosotros de tenemos que tercero. evaluar si hay posibilidad de afectar derechos y si se está cumpliendo una normativa específica. Que eso no podrían hacerlo nunca los licenciados. Yo entiendo que eso excede. Lo dije para perfilar cuál es la actividad del abogado frente a todos los esquemas empresarios y las oficinas específicas que también tienen. Tenemos un rol transversal, porque nosotros, a mí me toca, cuando tengo un cliente, interactúo con todos, con el jefe técnico, con el jefe financiero, con el jefe legal, con todos. Si nos segmentan y si nos dejan en legales para litigios, está mal. Ayer estaba hablando con una líder de legales de una fintech importante. Cuando apareció la fintech, estaba dirigida por un informático que venía de Mercado Libre y tenía una visión muy de hacer negocios fintech, de la tecnología, de las finanzas, la tecnología que viene a revolucionar las finanzas, las billeteras y toda esa cuestión. Entonces, él tenía una estructura de la fintech que tenía el área técnica, el área de negocio, el área de UX, y yo le decía, pero ¿y el área de legales? No, eso está tercerizado porque los que revisan los contratos son estudios externos. ¿Qué pasó? Ayer, en algún punto, este CEO se fue de la fintech, cambió la fintech de manos, la empezó a dirigir otra persona, y ayer yo estaba hablando con la líder de legales interna de la fintech, y habían tenido varios premios internacionales por desarrollos que habían hecho, porque el área de legales empezaron a desarrollar una área de legales interna, empezaron a capacitar abogados en temas fintech, en temas regulatorios, temas de lavado, y se dieron cuenta que tenían que tener un área interna de legales. Bueno, eso es una discusión. A nivel de empresa, a ver, yo voy a fincar en la actividad bancaria. El área de legales, primero se hablaba a nivel de costos, si el área de legales debía estar dentro de la empresa financiera, del banco, o fuera. Entonces, hay que diferenciar qué es lo que hace un asesor de un banco. ¿Para qué estaba el área de legales? En definitiva, mi conclusión fue que el abogado maneja riesgo jurídico. Pero esa área de legales, ¿para qué estaba? Para muchas cosas. Porque vos tenés el área legal, con la expresión legal, pero tenés cuadraditos adentro. Tenés, la relatoría, la oficina de sumarios, la oficina notarial y la oficina que se encargaba de las cuestiones contenciosas. Todo eso. Y en la jefatura, que era, insisto, la que en definitiva, en resumen, manejaba lo que es riesgo jurídico. Es decir, todas las cuestiones que pueden entrar en conflicto en la empresa que necesite la opinión. Bueno, ahí está el Por conflicto. eso, en la alta gerencia estratégica, ¿cómo era? Licenciado en Administración, licenciado en Economía, contador y abogado. Bueno, ahí está, tenemos que tener un lugar en la mesa. Antes se lo consideraba como al abogado, por lo menos lo que yo veo, es que el abogado nos daba un lugar cuando había conflictos. ¿Sabés qué? Yo me acuerdo que una vez me definieron ese tema y me dijeron, usted va a ser un abogado, un ejecutivo con formación jurídica. En la empresa, cuando uno va escalando la posición, llega a ser un ejecutivo con formación jurídica, con jurisdicción en toda la empresa y con competencia
en el sector legal. Eso sería la cosmovisión mía de la ubicación que tiene que tener este Bueno, abogado. ¿qué pasa? Con todas estas normativas, nosotros ahora tenemos que intervenir desde el área desde el momento en el cual un producto se piensa. No podemos intervenir cuando hay conflicto, porque el producto ya se tiene que pensar cumpliendo con un montón de regulaciones. Entonces, ya cuando se empieza a desarrollar algo, una idea, un negocio, lo que sea, nosotros tenemos, el abogado tiene que estar ahí, tiene que hacer la evaluación y tiene que decirnos, por acá no vayamos. Me pasa muchas veces, te metes acá y tenés un montón de riesgos regulatorios, decime cuánto vas a ganar millones con ese negocio, porque mirá la cantidad de problemas regulatorios que te vas a ganar. ¿Qué vas a contratar? 15 abogados para que te hagan todos esos informes a la UIF, a la CNB, al Banco Central, tenés que preparar estos informes, mejor que sea muy bueno el negocio. Y por ahí no lo vale. Entonces, y claro, el área de negocio no consideraba todos esos riesgos. Entonces, si intervenimos desde el inicio, evaluamos riesgos, les decimos cómo seguir qué pautas tienen que seguir, y ahí evitamos un montón de gastos, y además el producto que se desarrolle va a ser más sólido. Porque si se desarrolla y después hay un problema, vamos a tener problemas. ¿Sabés qué? Tradicionalmente se hablaba de que había dos grupos de profesiones: las profesiones creativas y las conservadoras. Y el abogado militaba normalmente en las conservadoras, hasta que empezó a surgir la idea de la ingeniería jurídica, que tiene que ver con esto, de incorporarse a la creación de productos, agregando el valor de protección, de resguardos jurídicos en la misma matriz del producto. Y así como ha funcionado y funcionado. Pero si no, tradicionalmente, el abogado, sobre todo en la actividad financiera y bancaria, era el abogado que iba cuando explotaba el conflicto. Bueno, en este caso, esta fintech, termino con el caso, ganaron premios por desarrollos que hicieron desde el área de legales, porque uno es darle un portal a las oficinas de defensa del consumidor para que le carguen los reclamos y no esperar ser notificados, sino actuar antes y resolver más reclamos en defensa del consumidor. Después otro, bueno, con el chatbot también, brindar más servicio, ellos veían los conflictos, hablaban con las áreas de desarrollo y empezaban a proponer soluciones legales para mitigar riesgos. Y bueno, y terminaron ganando premios en una empresa que nació sin áreas legales, porque el director concebía el área legal como el estudio jurídico externo que estaba para revisar contratos. Entonces tenemos que empezar a tratar de vendernos distintos. Una cosa más, yo me acuerdo lo que dijo así al pasar el doctor Augusto Mario Moreno, profesor mío de Derecho Procesal. El abogado no se vota en el litigio. Y esto a mí me quedó este tema. Pero el litigio, es decir, para ser buen asesor obviamente hay que pasar por el litigio porque uno aprende lo que no hay que hacer. Pero no es, falta la otra parte, falta lo que hay que hacer. Y ahí es donde tenemos el asesoramiento. Él empieza a romper en las clases el concepto que se decía hasta ese momento, de que el abogado era para hacer el desalojo, para hacer el contrato de lo que fuere y atender los pleitos y nada más. Él ya hablaba de otra cosa. En los años 60 y algo, acá en el colegio, por ejemplo, se iniciaron los primeros cursos de asesoramiento empresario para tratar de meter al abogado. Y venían pocos abogados. Bueno, el tema de compliance es básicamente el área legal de las empresas, ¿no? Es como medio a eso, engloba un montón de cuestiones. Los conflictos laborales van por un lado, y los de compliance revisan todos los otros temas regulatorios. Pero no es solo para prevenir conflictos, es porque vos tenés estándares regulatorios o estándares que se aplican a grandes industrias que se te terminan trasladando. Entonces, no solamente prevenís un conflicto, hacés más vendible a la compañía. Le agregás un valor enorme porque vos certificás que tenés tal proceso, que sos sólido en esto, que no se te van a escapar los datos de todas las tarjetas de crédito, que pueden confiar en vos, que tenés un proceso de antiincidente, que la inteligencia artificial que le das cumple con todas estas pautas, tuvo estas revisiones. Entonces, no solo evitás el conflicto, sino que el que te contrata dice, este es más seguro y tiene más valor agregado que el otro, que no cumple con todo eso. Y el cliente que nosotros asesoramos, al cual le hacemos cumplir todas estas pautas y ayudamos a implementar todos esos procesos,
no solamente va a trabajar mejor, va a ser más sólido, va a ofrecer mejor producto y va a ser más vendible también. Entonces, en este mundo donde tenemos todo este mapa para ofrecer, para trabajar nosotros o ofrecerle a nuestros clientes, el que más se adecúe a las regulaciones internacionales y a estos principios va a poder vender mejores servicios a más clientes en el exterior y a grandes compañías argentinas hoy también. Porque si no cumplís con esto, se te reduce el mundo de forma significativa. No es ahora ya para hacer Sí, esta así que ya con eso cierro. sobre todo para la respuesta, pero queda abierta para el futuro. ¿Cómo se compagina este mundo con la actividad de prestar esos servicios, con la colegiación y con la revisión? Pero no es para responder ahora, porque tampoco creo que... Bueno, eso es un tema. Pero bueno, la profesión... Podemos hacer una reunión nada más para tratar esto. Sí, yo tengo esa discusión con la gente de compliance. Uno de los compañeros que tuve en una de las certificaciones de compliance era el fiscal Rivolo. ¿Era quién? El fiscal Rivolo. 9 de la noche estaba en el despacho participando en ese ejercicio y todo. Él necesitaba saber cómo funcionaban las compañías con las cuales interactuaba y a dónde pedir la información de cada una de las compañías y qué información tenían las compañías y cómo trabajaban, porque son las que tiene ahí involucradas en las causas. Entonces él necesitaba saber eso, por eso está certificado en compliance. No sé, sería bueno que una de las incumbencias o una de las áreas de práctica habilitantes de nuestro título sea por temas de anticorrupción o cuestiones regulatorias y que no ven un contador que porque sabe manejar Excel, porque es la discusión que tengo, y la respuesta, y nosotros manejamos Excel y manejamos números mejor que ustedes. No, bueno, y la investigación interna, ¿cómo me vas a probar la investigación interna? De números, nosotros somos hombres de letras. Claro, entonces toda esta área se la quedaron ellos. Pero por eso lo hemos arrastrado, pero Guillermo, a un nivel mucho más simple, pedestre, venimos arrastrando desde hace décadas el tema, por ejemplo, del manejo de recursos humanos y de la aplicación de la legislación laboral por contadores, no por abogados. Bueno. Así que bueno, quería traerles eso, presentarles un panorama de servicios que hoy están ahí con demanda y espero que se siga. Bueno, gracias a todos los que han venido, gracias a los que se han conectado. Muchas gracias a todos. Sí. Trabajando como siempre. A ver, no, Les hago una pregunta a ustedes con los clientes. Cuando viene el cliente, porque hoy están haciendo esa pregunta, viene el cliente, ¿cómo hacen? ¿Hacen la entrevista y qué hacen? ¿Anotan? ¿Toman un Word? ¿Cómo recolectan los datos del cliente? ¿Cómo hacen el análisis del caso? Tomo nota y después los paso a la computadora. No lo hago directamente. Sí. Yo escribo con Julio. ¿Ustedes? También. Porque a mí lo que me pasa es que cada vez tengo más Excels. Entonces viene alguien y digo, bueno, pará, te mando un Excel, completámelo y después y te mando las cosas o después seguimos. Pero no hay que perder la habilidad de la escritura, ¿eh? No, pero yo no por eso. Julio porque mis preguntas las anoto y las tipeo en un Excel como para limpiar la pregunta. Lo que pasa es que los tengo hechos los Excel. O sea, ya por tema. Vos tenés como un formulario, como si Claro, fuera un formulario con preguntas toma, básicas. te paso el de necesito estos datos para decirte de protección de datos. Necesito esto de lavado. Necesito. Es como que no hay una entrevista acá describime qué haces. Y acá decime dónde están tus clientes, y como que las preguntas las tengo todas tasadas, pero bueno, es como que trabajo cada vez más así y no con entrevistas, pero por esta mecánica de que en realidad las preguntas obedecen a tener que cumplir con una norma específica. Claro. Entonces es como que le pregunto lo que necesito saber para Una suerte de proforma. Claro. Sí. Muy bien. Bueno, Sacarudo. muchas gracias a todos los que están en el Zoom y nos despedimos. Gracias.